Y en el día de hoy vamos a tratar un tema que es un poco fácil. Vamos a hablar sobre el presente simple. Present Simple Tense. El presente simple se utiliza sobre todo para hablar de los hechos más o menos permanentes y habituales, y no de acciones que están ocurriendo. Ustedes saben que, por ejemplo, para hablar de cosas que hacemos habitualmente, como las rutinas diarias, como cosas que son siempre verdad. Por ejemplo, yo vivo en Lorica. Eso es algo que siempre es así. O por lo menos en este momento es así. Entonces, ese tipo de hechos que son permanentes se utilizan expresando en el presente simple. O por ejemplo, también las rutinas o hábitos. Por ejemplo, yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días. Ese es un hábito que yo tengo, por eso también lo expreso en presente simple. Primero vamos a hablar de la forma afirmativa o positiva. Se debe tener en cuenta que debemos, al momento de usar el sujeto, hay algunos cambios. Por eso se dice que para poder comprender bien este tema tenemos que tener en cuenta los sujetos, lo que son las primeras, segundas y terceras personas. Para los sujetos I, we, you y they, los verbos permanecen en su forma infinitiva. Aquí no va a haber ningún cambio. Por ejemplo, yo quiero decir I work, yo trabajo. We watch, nosotros vemos. You read, ustedes leen. They have, ellos tienen. Como pueden ver, aquí el verbo se va a utilizar en forma infinitiva. No tiene que llevar ningún cambio, o sea, no va a llevar nada. Pero cuando hablamos de terceras personas, aquí sí vamos a ver un pequeño cambio. A las terceras personas, las que son, por ejemplo, he, she and it, se le debe agregar s al final del verbo. Esto para formar bien la conjugación. Si usted no utiliza la s, pues caería en un error. Recuerden que no se agrega solamente en los sujetos I, we, you y they. Pero lo que es he, she and it, que son terceras personas, sí debemos agregar la s. Por ejemplo, he reads, él lee. She likes, a ella le gusta. It rains, eso llueve o está lloviendo. Para los verbos, bueno, disculpen, hay algunas excepciones o más bien algunas palabras a las cuales se le debe agregar es. En este caso, por ejemplo, vemos los verbos que terminan en s, en ss, en sh o en ch, le debe agregar es al verbo. Por ejemplo, pass. Al momento de conjugarlo en tercera persona sería passes. Finish, como vemos que termina en sh, al momento de conjugarlo sería finishes. Watch, al momento de conjugarlo sería watches. Como vemos termina en ch. Entonces este tipo de verbos, recuerden que terminan en ss, en sh, en ch, incluso en x, que no está aquí ahorita, también se duplica algunas veces. Se duplica, no, perdón, se agrega es. A los verbos que terminan en y, por ejemplo study o try, se le quita la y y se le agrega ies. Por ejemplo, try, tries, study, studies. Como pueden ver, terminan en y, pero debemos tener en cuenta que la y esté precedida por una consonante. Si está precedida por una vocal, no se le agrega o no se quita la y, perdón. Simplemente la dejamos igual. Por ejemplo, el verbo play, vemos que termina en y, pero anteriormente estaba precedida por una vocal. En ese caso simplemente le agregamos s. Por ejemplo, hay otros verbos como el verbo have, que este no cumple ninguna regla, o sea, no es irregular. Al momento de utilizarlo en tercera persona no es have, sino has. Vemos que que no cumple ninguna regla, simplemente es un verbo irregular que en formas en primera y segunda persona sería have y en tercera persona sería has. Por ejemplo, have se utilizaría con I, con we, con you y con they. Y has se utilizaría con he, con she y con it. O sea, les recomiendo que siempre tengan en cuenta esto porque no debemos, por ejemplo, según las reglas sería simplemente agregarle ese al have y eso está totalmente mal.
Simplemente cambiamos. Esto pasa con este verbo, lo mismo pasa con el verbo do. El verbo do también al momento de conjugarlo se vuelve does y el verbo go se vuelve goes. Estos son algunos verbos que tienen alguna irregularidad, no cumplen ninguna regla, por eso tenemos que recordarlos. Ya saben lo que es el verbo have, do y go. Tienen diferentes formas de conjugarlos en las terceras personas. Bueno, pasamos a lo que es la forma negativa. Las oraciones en forma negativa, pues vamos a necesitar de los auxiliares. Por ejemplo, con I, con you y con we y con they se agrega do not o don't. Como pueden ver aquí con estos sujetos vamos a utilizar do not o don't. No se les olviden. I do not like o I don't like, you do not work o you don't work, we do not have, we don't have, they do not watch o they don't watch. Como pueden ver, para negar ya utilizamos lo que es el auxiliar do. Ya sabemos que estamos trabajando primero con los sujetos I, we, you y they. Pero con los sujetos, por ejemplo, he, she and it, ya no utilizaríamos do, sino does. Más la negación, por ejemplo, does not o doesn't. She does not drink or she doesn't drink. He does not play or he doesn't play. It does not rain or it doesn't rain. Para lo que son las preguntas, pues simplemente intercambiamos el orden. Vamos a utilizar la misma base, do o does, o los mismos auxiliares. Más el sujeto más el verbo en infinitivo. Con I, con you, con we y con they se utiliza siempre do. Ejemplo, do you work? Do we play soccer? Do they like music? Como pueden ver, como tenemos sujetos como you, we, they, vamos a empezar la pregunta con do, ¿ok? Y recordemos que para los sujetos he, she and it se utiliza el auxiliar does. Por ejemplo, does he like, does she have, does it cost. Una parte aquí, cuando ya utilizamos lo que son los auxiliares, miren que ya el verbo vuelve a su forma original, o sea, tienen que utilizarlo en infinitivo. No tienen que cambiar ya el verbo, sino la tercera persona recae sobre el auxiliar, que en este caso es does. ¿Cómo responderíamos estas preguntas de do o does? O sea, que empiezan con do o does. Para responder de manera corta se utiliza el auxiliar. Aquí dice partición, pero en realidad es el auxiliar, de acuerdo al sujeto con la siguiente estructura. Por ejemplo, yes, si vamos a responder que sí. Si por ejemplo, si es con I, you, we o they, siempre vamos a decir do. En este caso sería yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, we do. Yes, they do. Si vamos a utilizar he, she and it, podemos empezar con yes, he, she and it, más la palabra does. Entonces la respuesta, por ejemplo, yes sería yes, he does, yes, she does o yes, it does. Cuando vamos a responder que no, sería, o sea, con los sujetos I, you, we y they, sería don't. Por ejemplo, no, I don't, o no, you don't, o no, we don't, o no, they don't. Si vamos a responder con no, ya con una tercera persona, con he, she and it, ya sería con la palabra doesn't. Por ejemplo, sería no, he doesn't, no, she doesn't, no, it doesn't. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Do you play tennis? No, I don't. Do your parents speak English? Yes, they do. Does your work hard? Yes, he does. Does your sister live in London? No, she doesn't. Thanks for your attention. Gracias por su atención. Voy a estar colgando algunos trabajos en la plataforma para que nos guiemos. Y también voy a colgar un material adicional para que sigamos practicando lo que es el presente.